Vamos a continuar ahora con la segunda parte de este tema, del tema 5, en la que vamos a ver las unidades electorales, tanto en la Administración General del Estado, como en las comunidades autónomas o en las entidades locales. Luego veremos el procedimiento electoral y, por último, el derecho de huelga y su ejercicio. Comenzamos con las unidades electorales. En la Administración General del Estado se elige una junta de personal en cada una de estas unidades electorales. Una en cada uno de los departamentos ministeriales, incluidos en ellos los organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid. Una para cada agencia, ente público o organismo que no esté incluido en el apartado anterior. Una en cada provincia, excluida Madrid, y en las ciudades de Ceuta y Melilla, en la delegación o subdelegación del gobierno, en la que deba incluirse también los organismos autónomos, agencias, entidades que tengan servicios en esas provincias. Una para cada ente o organismo público que no esté incluido en el apartado anterior. Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomáticas, siempre y cuando tengan un mínimo de 50 electores, de 50 funcionarios, que es el mínimo necesario para constituir una junta de personal, ¿no? Y si no, pues si no alcanzan ese mínimo, pues tendrán que votar en los servicios centrales de los respectivos ministerios. Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y Melilla para el personal estatutario de los servicios públicos de salud. Obviamente, hoy en los servicios, personal estatutario, como es una competencia que está transferida a todas las comunidades autónomas, las competencias de sanidad, pues en las ciudades de Ceuta y Melilla sí que elegirán una junta de personal, pero en el resto de las provincias ya no, porque es una competencia transferida. Se podrá elegir una en Madrid, porque en Madrid todavía Sanidad gestiona algunos hospitales, ¿no? Entre otros el Hospital Central de la Defensa, ¿no? Una también para el personal docente de los centros públicos no universitarios en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla. Aquí también, como esta es una competencia transferida, pues en las ciudades de Ceuta y Melilla. Y en las unidades donde no se alcanzan los 50 funcionarios necesarios para constituir una junta, estos se escribirán, los funcionarios que no lleguen al 50, a los 50 mínimos para tener una junta de personal, se adscribirán al organismo unidad administrativa de que se trate. Y en la Administración de Justicia se elige una junta de personal en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y Melilla para todo el personal de funcionarios. Y además en Madrid se elige una para todo el personal adscrito a los servicios centrales de la Administración de Justicia. Esto también es una competencia transferida. Los servicios administrativos de justicia están transferidos a muchas comunidades autónomas, no a todas. La nuestra, en particular, en Castilla y León, no tiene todavía esa competencia. Yo creo que no la tiene porque no la quiere, porque yo creo que al menos 10 comunidades autónomas ya tienen las competencias de justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de personal administrativo, no de jueces y magistrados. En las comunidades autónomas, pues si es una comunidad autónoma pluriprovincial, pues una en los servicios centrales y una en cada provincia para los funcionarios destinados en ella. En las uniprovinciales, como La Rioja o Murcia, por ejemplo, una para todos los funcionarios destinados en ella. En otras juntas de personal, pues una en cada provincia para el personal docente, otra en cada área de salud para el personal al servicio de instituciones sanitarias dependientes de la comunidad autónoma. En ambos casos no hay problema porque hay personal de sobra para constituir juntas de personal en todos los casos, en el personal docente o en las áreas de salud. Una para cada universidad dependiente de la comunidad autónoma, una para el personal de cada organismo autónomo siempre que en conjunto tenga un censo mínimo de 150 funcionarios, y de no alcanzarse, una en los servicios centrales de las comunidades autónomas pluriprovinciales y una en la provincia para los funcionarios destinados en ellas, y cuando la comunidad autónoma sea pluriprovincial, una para todos los funcionarios destinados en las
bueno, esto cuando la comunidad autónoma sea provincial. Y si no, pues una para todos los funcionarios destinados en las comunidades autónomas uniprovinciales. Esto en el caso de organismos autónomos, que los tienen, cada comunidad autónoma tiene organismos autónomos. Aquí, sin ir más lejos, el ECIL es un organismo autónomo. Y el SACIL también es un organismo autónomo, aunque el SACIL va por libre, ¿no? En la administración local, una en cada uno de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares y demás entidades locales. Y ahora ya vamos a ver específicamente en Castilla y León. En Castilla y León se firmó un pacto de representación sindical entre la comunidad autónoma y las organizaciones sindicales más representativas. Se suscribió el 30 de enero de 2012 y establece las siguientes unidades electorales y, por consiguiente, juntas de personal, ¿no? Una en los servicios centrales para el personal funcionario dependiente de cada uno, dependiente de los mismos o con independencia de la localidad de destino. Una en cada área de salud para el personal funcionario estatutario. Una en cada provincia para el personal docente y una en cada provincia para el personal no incluido en ninguna de estas categorías, ni personal docente ni estatutario, es decir, el resto de los funcionarios. Promoción a de elecciones a delegados y juntas de personal. ¿Quién puede promover elecciones? Pues pueden promover los sindicatos más representativos a nivel estatal. Aquí en Castilla y León, como estamos en una comunidad autónoma, pues los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, aunque en cualquiera de los dos casos podrían promoverlo. Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes que es a los que se refiere el estatuto básico en el conjunto de las administraciones públicas. Y los sindicatos que hayan obtenido al menos un 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover elecciones. Y por último, los funcionarios de esa unidad electoral por acuerdo mayoritario. Los legitimados para promover elecciones tendrán derecho a que se les suministre el censo de las unidades afectadas y distribuido por organismos o centros de trabajo. El procedimiento para la elección y de las juntas de personal y para la elección de los delegados de personal se determinará teniendo en cuenta los siguientes criterios. Para la elección se realizará siempre por sufragio personal, directo, libre y secreto, y podrá emitirse por medios telemáticos. Y serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. Ya vimos anteriormente que son tanto elegibles como electores los funcionarios de carrera como los funcionarios interinos y, por supuesto, el personal estatutario, que se asemeja, tiene el mismo régimen jurídico que el resto de los funcionarios, ¿no? Pues el personal estatutario también, el que sea de carácter fijo y el que sea interino, ¿no? Y podrán presentar candidaturas en las organizaciones sindicales legalmente constituidas y los grupos de electores en una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente al menos al triple de los miembros a elegir. O sea que tendrá que ser el triple de los miembros a elegir en cada junta de personal. Si son 15, pues las candidaturas tendrán que ser al menos de 45 miembros, ¿no? Y así, si son 20, pues 60 y así sucesivamente. Las juntas de personal se eligen mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido que es idéntico casi que el sistema mediante el cual se eligen los diputados en el Congreso y los delegados de personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. Este se asemeja más a cómo se eligen los miembros del Senado. Entonces, en este caso, en el caso de la Junta de Personal, hay un sistema proporcional, como hemos dicho, corregido, se elegirá y entonces, en función de este sistema, cada lista de los sindicatos que se presenten obtendrá tantos miembros de la Junta de Personal. En los delegados de personal es por sistema, listas abiertas y sistema mayoritario. El que más votos saca el primero. Como solo se eligen
como máximo 3, pues así, el que más votos saque el primero, luego el segundo y el tercero. Los órganos electorales serán las mesas electorales, que se constituyan para la dirección y desarrollo del proceso electoral, las oficinas públicas para el cómputo y la certificación de los resultados. Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral y excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. El derecho de huelga y su ejercicio. El artículo, el derecho de huelga está reconocido, el derecho de huelga está reconocido, como digo, en el artículo 28.2 y es un derecho fundamental, ¿no? Como el derecho a la libertad sindical. Y se reconoce, dice el artículo 28.2, el derecho de huelga a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Y la ley que regule el ejercicio establecerá las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Como veis, la norma que rige el derecho o desarrolla el derecho de huelga y el ejercicio es el Real Decreto Ley 1777 sobre relaciones de trabajo. Obviamente es un Real Decreto Ley preconstitucional. No quiere decir que sea anticonstitucional. Pero lo lógico es que al ser un derecho fundamental y una vez aprobada la Constitución, es que se hubiera aprobado una ley orgánica sobre el derecho de huelga y su ejercicio. Porque este Real Decreto no es una ley orgánica, este Real Decreto Ley. Y al ser un derecho fundamental, se debería aprobar por ley orgánica. Pero en estos 40 y tantos años de democracia, ningún gobierno o ningún parlamento, o ningún gobierno ha propuesto al parlamento, es decir, que la ley obviamente se debería aprobar en las Cortes, ¿no? Pues no hemos tenido tiempo todavía de aprobar una ley orgánica que regule este ejercicio. El Tribunal Constitucional, en sentencia del 81, nos dice que una primera aproximación al concepto de huelga podríamos denominarlo como la cesación o paro del trabajo del personal hecho de común acuerdo con el fin de imponer ciertas condiciones a los patronos. Es decir, y la Real Academia lo denomina como el espacio de tiempo que uno está sin trabajar. La Real Academia no profundiza más en esto, ¿no? Alonso Lea, que es un experto en la materia, dice que se puede considerar la huelga como la suspensión colectiva y concertada en la prestación del trabajo por iniciativa de los trabajadores. Esto es una definición, entiendo yo, más correcta todavía. Y Palomeque como la cesación colectiva y concertada del trabajo decidida por los trabajadores en defensa de sus intereses frente a los empresarios o asociaciones empresariales. En el Estatuto Básico se reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a la huelga, sin especificar nada más, y remitiéndose a la legislación correspondiente en el caso de planteamiento de conflictos colectivos. No obstante, los miembros de las Fuerzas Armadas ya vimos que no tienen derecho tampoco no tienen derecho a la libertad sindical, entonces tampoco tienen derecho a huelga, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas están excluidos del derecho de huelga. Aquí sí hay una ley orgánica, la ley orgánica 9/2011, que excluye igualmente a los miembros de la Guardia Civil porque se considera un instituto armado, ¿eh? En el primer caso hay una ley orgánica, la ley 9/2011, y en el segundo una ley orgánica 11/2007, que dice que los guardias civiles no podrán ejercer este derecho ni realizar acciones sustitutivas o similares, ni aquellas otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Bien, es verdad que ha habido conatos de huelga, de algunas manifestaciones, un poco consentidos, pero una huelga como tal no ha habido nunca en la Guardia Civil. Y también están excluidos del derecho de huelga los miembros de la Policía Nacional
que, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/2015, no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga ni acciones sustitutivas del mismo concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. O sea, expresamente no pueden hacer huelga las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y los miembros de la Policía Nacional. El derecho de huelga puede ser suspendido en los siguientes supuestos. Si se declara el estado de alarma, como recientemente ha pasado durante el año 2020, o en gran parte de la pandemia, podríamos decir. Entonces, si se declara el estado de alarma, el Estado tiene instrumentos para paralizar la huelga. En este caso, la declaración la realiza el gobierno en caso de paralización de servicios públicos esenciales. En la declaración del estado de alarma puede acordarse la intervención de las empresas o servicios y la movilización de su personal con el fin de asegurar el funcionamiento de los servicios. Esto ya sucedió hace varios años, una huelga de controladores aéreos, una huelga bastante salvaje que hubo, que se paralizaron la mayor parte de los aeropuertos de España, ¿no? Entonces, creo que las pretensiones que tenían eran bastante abusivas, porque había sueldos, según leíamos entonces en los periódicos, de controladores aéreos que en muchos casos llegaban a 300.000 euros. Entonces hubo un intento ahí de recortar un poco estos sueldos y tal. Bueno, el caso es que plantearon una huelga bastante abusiva. ¿Y qué hizo el gobierno de entonces? Pues declarar el estado de alarma y suspender la huelga, ¿no? Creo recordar que era la primera vez desde la democracia que se declaraba, ¿no? Y si se declara el estado de excepción, cuando en el estado de excepción, más todavía. Entonces, si se declara el estado de excepción, cuando el funcionamiento de los servicios se vea gravemente afectado, se declarará por el gobierno previa autorización del Congreso de Diputados. Y si se declara el estado de sitio por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del gobierno, cuando se produzca una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o la independencia de España. En los estados de excepción y de sitio es posible autorizar la prohibición de las huelgas y la adopción de medidas de carácter colectivo, así como la intervención de empresas y la movilización del personal. Y en el estado de alarma también, En el estado de alarma también se puede, como hemos visto, declarar o suspender en casos ya de extrema gravedad la huelga convocada, ¿no? Pero en el caso de estado de sitio o de excepción, incluso se puede intervenir las empresas, los servicios, y se puede movilizar. Puede movilizar pues, a las Fuerzas Armadas o al Ejército, si quiere, o a la Guardia Civil o a la Policía. La huelga es el cese temporal, colectivo y concertado de la prestación de servicios y es una medida de presión en defensa de sus intereses. Ahora, ¿quiénes son los titulares del derecho de huelga? Pues, aunque es un derecho de carácter individual, su ejercicio se ejerce de forma colectiva. Ya lo vimos en la parte correspondiente de los derechos de los funcionarios. Derecho de los funcionarios o derecho del resto de los trabajadores. Derecho de carácter individual, pero que su ejercicio no puede ser sino colectivo. Una persona sola no puede convocar la huelga. La titularidad del derecho de huelga, por tanto, pertenece a los trabajadores y cada uno de ellos responde individualmente de este ejercicio. Sí, aunque un derecho individual, de forma colectiva, pero luego cada uno responderá. Si uno está haciendo un piquete ilegítimo, pues tendrá que responder de sus propios actos. Y forman parte del contenido individual de la huelga la participación voluntaria en las acciones preparatorias o el desarrollo de la huelga, la adhesión a una huelga que ya está convocada o las decisiones de incorporarse al trabajo en cualquier momento. La proyección colectiva de la huelga corresponde a los trabajadores, a las organizaciones sindicales y a los representantes legales de los trabajadores y a la asamblea de trabajadores. Y estas facultades que conforman el contenido colectivo de la huelga son la convocatoria, la elección
de la modalidad de huelga, la determinación de sus objetivos, la publicidad o proyección exterior, la negociación para solucionar el conflicto o la decisión de dar por terminada la huelga. Clases de huelga. De acuerdo con el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, y así también las califica Alonso Lea, las huelgas pueden ser lícitas o ilícitas o ilegal. Es decir, lícitas, lícita, ilícita o ilegal. En este caso, ilegal o ilícito viene a ser lo mismo. Las huelgas ilegales son aquellas que digamos que no están contempladas en el ordenamiento jurídico y que pueden dar causa de despido después, ¿no? Según el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, las huelgas ilegales son cuando se sostienen o se inician por motivos políticos con cualquier finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores. En estos casos son huelgas ilegales, pero a veces se consienten. Cuando sean de solidaridad, apoyo, salvo que afecten al interés profesional de quienes las promueven o sostengan. Cuando tengan por objeto alterar lo pactado en un convenio colectivo o que se haya acordado o se haya establecido por la ONU. Cuando se produzcan contraviniendo lo dispuesto en el Real Decreto de Relaciones de Trabajo o contraviniendo lo que expresamente se haya pactado en el convenio colectivo para la solución de un conflicto, y cuando se realicen con ocupación de lugares de trabajo. Esto, en muchos casos, estas huelgas son ilegales, pero digamos que son consentidas. Más todavía las huelgas abusivas, que no se pueden considerar como tal. Podríamos decir que las huelgas abusivas están ahí en un intermedio entre una huelga legal e ilegal, y como os digo, en muchos casos se consideran abusivas pero consentidas. ¿Cuáles son las huelgas abusivas? Pues las huelgas rotatorias, que se hacen con el menor tipo de trabajadores para que no perjudiquen tanto a estos a la hora de descontar el salario, ¿no? Las efectuadas por trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo. Esto también podría valer para el caso de los controladores aéreos. Están en una situación digamos que de cierta superioridad con respecto al resto de los trabajadores, por ejemplo, de los aeropuertos, pero son capaces de paralizar el tráfico aéreo. Esto también lo podrían hacer los pilotos, pero no lo podrían hacer los limpiadores o las limpiadoras del aeropuerto, ¿no? Las huelgas de celo o reglamento. Estas son las huelgas que se hacen, digamos que ciñéndose a lo que diga en el convenio o en la ley, pero nada más, ¿no? Y en el caso de cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinto a la huelga. Y el resto de las huelgas pues se presumen lícitas. El resto de las huelgas, que aparte de los que hemos visto, ya se presumen lícitas. Y existe una presunción, eso sí, siempre a favor de que la huelga es legal, y es al empresario quien corresponde la prueba de que se ha actuado con abuso de derecho. Y cuando para eso sí, para lo que se deberá acreditar las siguientes circunstancias que así lo demuestren: que se produzca un perjuicio grave en la relación de las condiciones y circunstancias de la empresa, que el daño sea desproporcionado en función al objetivo perseguido, y que haya intencionalidad de los convocantes de causar daño a la empresa con la elección de esta concreta modalidad. En estos casos puede declararse como la huelga no lícita o abusiva. Como os digo, en los juzgados de lo social hay una presunción a favor de los trabajadores, y por eso se consienten particularmente las huelgas rotatorias, las huelgas de celo, las huelgas en sectores estratégicos. Esto, lo normal es que los juzgados de lo social siempre se pongan de parte de los trabajadores.
El procedimiento para el ejercicio del derecho de huelga. ¿Quiénes están legitimados para convocar o declarar una huelga? Pues los propios trabajadores del centro afectado, en votación secreta y por mayoría simple. Y los representantes de los trabajadores que, según la sentencia del Tribunal Constitucional, puede ser realizado personalmente por trabajadores, por sus representantes o por las organizaciones sindicales de implantación en el ámbito laboral en que se desarrolle la huelga. Y por último, los sindicatos con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda. Comunicación de la huelga. El acuerdo de declaración de huelga debe comunicarse a la autoridad laboral y a la empresa, lógicamente. Y tal comunicación debe ser por escrito y habrá hacerse con una antelación mínima de 5 días naturales a la fecha de iniciación. Y si afectara a sectores, a empresas que realicen cualquier prestación de servicios públicos, habrá que comunicar el inicio de la huelga, por ejemplo, con 10 días naturales. Si se suspende el servicio de basuras, una huelga en el servicio de basuras que va a afectar a la prestación de servicios públicos, pues habría que comunicar. Una huelga de médicos, por supuesto. Una huelga que vaya a paralizar la enseñanza, también. En la comunicación escrita se ha de hacer constar la identificación de los convocantes, el motivo por el que convocan gestiones previas realizadas para solucionar el conflicto, es decir, a haber negociaciones, y como no se ha llegado a ningún acuerdo, pues la última herramienta es el ejercicio de la huelga, ¿no? La fecha de iniciación y la duración de la huelga y la designación de los componentes del comité de huelga. El comité de huelga no puede exceder de 12 miembros y en las huelgas que afecten a un solo centro de trabajo solo podrá estar integrado por trabajadores del propio centro de trabajo. Durante la huelga tienen que garantizar la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y las cosas en el centro de trabajo. O sea que el comité de huelga tiene responsabilidad también de que una huelga no se le vaya de las manos, ¿no? El desarrollo de la huelga. Siendo el derecho del ejercicio de la huelga un derecho de titularidad individual, aunque el ejercicio es colectivo, la decisión de sumarse es individual, no se puede imponer. Y la ley impone la obligación de respetar el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que decidan no sumarse a la huelga. Por eso es lo que funciona, lo que denominamos los piquetes. Normalmente los sindicatos los llaman piquetes informativos, pero a veces cuando sobrepasan esta calificación es cuando se convierten en ilegales. Esto, como os digo, no está al derecho de los huelguistas a efectuar publicidad de forma pacífica, hacer asambleas y a convencer al resto de los trabajadores para que se adhieran a la huelga o que haya cajas de resistencia. Esto es lo que se llama piquetes de huelga. Piquetes que deben tener carácter informativo. No sobrepasar estos límites. Y se prohíbe también el esquirolaje por parte del empresario. El empresario no puede amenazar a los trabajadores que vayan a realizar huelga o contratar trabajadores para sustituir a los huelguistas. En cuanto al comité de huelga, se le impone la obligación de garantizar la prestación de los servicios necesarios para la seguridad y las personas y las cosas, el mantenimiento de los locales, la maquinaria y las instalaciones. Es decir, no pueden, como hemos visto, no se pueden ocupar locales de las empresas. Y respecto a ambos, el empresario y el comité de huelga se les impone la obligación de negociar para llegar a la solución del conflicto mediante un acuerdo. Y la ley también autoriza a la Inspección de Trabajo a hacer funciones de conciliación, mediación y arbitraje en las huelgas. Efectos del ejercicio del derecho de huelga. Disculpadme un momento que voy a poner el cargador. Continuamos. Efectos del derecho de huelga.
siendo tradicional la distinción, como hemos visto antes, de la huelga legal e ilegal, o lícita o ilícita, a la hora de sus efectos, es de destacar que en el ordenamiento jurídico no hay ningún mecanismo ni procedimiento ni administrativo ni judicial para obtener una declaración previa de ilegalidad o ilegalidad de la huelga. Esto no está contemplado en el ordenamiento. Esto se produce normalmente a posteriori, si una huelga es ilegal o no es ilegal, pero a priori no hay un planteamiento, un procedimiento previo. El efecto primero y básico del ejercicio del derecho de huelga es la suspensión de los contratos de los trabajadores y de las obligaciones recíprocas básicas. En el caso de los funcionarios no habría suspensión de los contratos, pero habría el descuento igual de las retribuciones. En el caso del personal laboral hay una suspensión del contrato. Durante el ejercicio de la huelga no hay prestación de servicios, no se devengan salarios, y aquí el estatuto de esto está contemplado tanto en el estatuto de los trabajadores como en el Real Decreto 2/2015, como os he dicho, el Estatuto de los Trabajadores, que ha sustituido y derogado al anterior Estatuto de los Trabajadores 1/1995. Como consecuencia de tal suspensión, el empresario y el trabajador no están obligados a cotizar a la Seguridad Social durante el periodo de huelga. Y cuando hablamos del empresario y el trabajador, estamos hablando también de la administración y de los funcionarios, no solo del personal laboral. No están obligados a cotizar durante el periodo de huelga. Si bien se considera a los trabajadores en esta situación, o a los funcionarios en la situación de alta especial. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo ni a la incapacidad temporal durante los días que dure la huelga. Y en cuanto a los salarios, no solo se pierden los correspondientes a los días trabajados, sino también a las partes proporcionales de las gratificaciones extraordinarias, como las pagas extras o otro tipo de pagas que hubiera, ¿no? Y durante la huelga, los trabajadores que no ejerzan su derecho a huelga por estar obligados a prestar servicios dentro de los mínimos que se consideran como esenciales, han de percibir sus retribuciones por los días que trabajen, puesto que en tales días sus contratos no están suspendidos. Es decir, si una persona se le nombra para prestar un servicio mínimo en cualquier empresa, este trabajador, este funcionario, obviamente a este no se le descuentan el salario. Durante la huelga no pueden percibirse prestaciones, como he dicho, de desempleo, incapacidad temporal, y sí se tiene derecho, eso sí, a la asistencia sanitaria y a la protección familiar. Otros efectos de la huelga: la prohibición del empresario de sustituir a trabajadores en huelga por personas no vinculadas al centro de trabajo. Hemos visto antes que se puede denominar esquirolaje. La imposibilidad de despedir ni imponer sanciones por el hecho del ejercicio de la huelga, salvo que durante la huelga se cometan infracciones o que puedan estar al margen de la huelga. Puede haber, por decir, roturas de cristales, de máquinas, etcétera, ¿no? Pero en principio, por el ejercicio de la huelga, que es un derecho fundamental, no puede haber despidos ni sanciones. Si la huelga fuera ilegal, tampoco extingue por sí misma el contrato, si bien supone un cierto incumplimiento que, si resulta grave y culpable, podría dar lugar a una acción de despido. Pero en principio una huelga ilegal, una huelga ilícita, no suspende automáticamente el contrato. Esto lo tendría que determinar el juzgado social. Y ya os digo que en la mayor parte de los casos se va a pronunciar a favor de los trabajadores. Tendría que ser un incumplimiento muy grave. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores tampoco no contempla específicamente, entre las causas de despido, la participación en una huelga ilegal. Tampoco lo contempla. Y la jurisprudencia viene considerando reiteradamente como procedentes los despidos por participar por una participación activa en huelga ilegal. Como procedentes los despidos por participar activamente en una huelga ilegal. En las huelgas ilegales cabe la existencia de responsabilidad por daños, responsabilidad que pueda ser exigida a los sindicatos convocantes.
digo que, cuando vuelvo a repetir, el estatuto no contempla entre las causas de despido. Ahora bien, si en una participación, en una huelga ilegal, se produce un incumplimiento grave, en este caso sí que la jurisprudencia considera como procedente los despidos, pero tiene que ser una participación activa en la huelga ilegal, es decir, que tendrá que ser no un trabajador que digamos que se ha sumado a la huelga, sino que tiene que participar activamente en el incumplimiento. Límites del derecho de huelga, partiendo de que ningún derecho, aunque es un derecho fundamental, es ilimitado o absoluto, tiene límites la participación en una huelga y debe estar, en principio, tiene que garantizarse los derechos o los bienes que deben estar constitucionalmente protegidos, los derechos y los bienes de otras personas que no están afectadas por la huelga, o los bienes de la propia empresa. Por eso también el legislador pone limitaciones al ejercicio del derecho. Y en el artículo 28 de la Constitución se dispone que la ley que regule el ejercicio deberá también establecer las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. También el derecho de huelga debe hacerse compatible con el orden público y la seguridad del Estado. En situaciones de extrema gravedad, como hemos visto antes, no ya puede llegarse no solo a la limitación del derecho, sino incluso a la suspensión temporal. Esto ocurre en los estados de alarma, excepción y sitio, que están regulados por la Ley Orgánica 481 y en el artículo 55.1 de la Constitución. Por otra parte, también el Código Penal tipifica como delito y establece sanciones penales para quienes, actuando en grupo o individualmente, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Terminación de la huelga. Sin perjuicio de las formas de terminación, la huelga puede terminar por desistimiento de los trabajadores, que puede ser en cualquier momento, por acuerdo de las partes, es la forma más normal de terminar una huelga, y teniendo lo acordado en la misma, quiere decir, lo acordado entre las partes después de una huelga tiene la misma eficacia que si estuviera en el convenio colectivo, por medio de la inspección de trabajo o por intervención gubernativa imponiendo un arbitraje obligatorio. Esto también, como os digo, pasó cuando los controladores aéreos se suspendió la huelga, obviamente, porque se decretó el estado de alarma y se impuso un arbitraje obligatorio, que creo recordar que el árbitro fue Manuel Pimentel, que había sido ministro de Trabajo con José María Aznar. Y el decreto de estado de alarma fue ya con Zapatero, creo, ¿no? Pero el árbitro fue el exministro de Trabajo con José María Aznar. Dictó un laudo de obligado cumplimiento, en este caso, y se terminó la huelga. Y desde entonces hasta ahora no ha vuelto a haber huelga de controladores aéreos. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. También el apartado 2 de la Constitución dice, el artículo 28 de la Constitución, que la ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Como os he dicho antes, hasta la fecha no se ha aprobado una ley orgánica que regule este derecho, el derecho a la huelga y el mantenimiento, por ejemplo, de los servicios esenciales de la comunidad en el caso del ejercicio de una huelga. En tanto se aprueba algún día una ley orgánica, pues nos regimos por lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, que dice que la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios, ¿no? Y podrá también adoptar las medidas de intervención adecuada. A propósito de este precepto, el Tribunal Constitucional ha declarado que para que un servicio sea esencial deben ser también esenciales los bienes o intereses satisfechos. Es decir, que en esto también hay que ser prudentes también, ¿no? No todos los servicios son esenciales, ¿no? Entonces,
cualquier gobierno tendería a declarar como esencial cualquier servicio para limitar el derecho de huelga. No. Para que un servicio sea esencial también deben ser los bienes o intereses satisfechos. Dice que entendiendo por estos últimos los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. La autoridad gobernativa puede adoptar, las que puede adoptar medidas son el gobierno y aquellos órganos del Estado que ejercen potestades del gobierno. El término de mantenimiento del artículo 28.2 de la Constitución excluye aquellas garantías que pretenden un funcionamiento normal, pues mantener un servicio implica la prestación de trabajos necesarios para la cobertura mínima, pero no pueden alcanzar un rendimiento habitual, porque entonces en ningún caso se podría hacer convocar una huelga. Y en cuanto a las garantías que se deben adoptar, deben ser aquellas que sean proporcionales al fin perseguido. Y por último, como digo, el artículo 10 otorga a la autoridad gubernativa a la autoridad gubernativa la competencia para la fijación de los mínimos necesarios para asegurar el servicio. Le otorga a la autoridad gubernativa la competencia para nombrar servicios mínimos, el personal que se debe ocupar de los servicios mínimos. Y la práctica habitual, aconsejada pero no impuesta por los tribunales, ha sido la negociación previa de las partes implicadas en la huelga, y si no se llega a un acuerdo, situación frecuente, la autoridad gubernativa fijará los mínimos estimados necesarios. Y en este caso sí que podría haber un control jurisdiccional posterior. Lo normal es que se negocien los servicios mínimos, pero aquí la administración siempre tiende a asegurarse el funcionamiento de los servicios y entonces impone unos servicios mínimos que en algún caso pueden llegar a ser abusivos, pero para eso está la jurisdicción correspondiente, ser la jurisdicción contenciosa, administrativa o la jurisdicción social, dependerá de los casos, ¿no? Y como os digo, lo normal es que se llegara a un acuerdo, pero eso no es una situación frecuente. Lo normal es que la autoridad gubernativa imponga los servicios mínimos. Y con esto terminamos de ver el tema quinto.